Bueno, mi gente, aquí estamos de nuevo con el señor Michel. Como ya ustedes saben, ya lo han visto anteriormente, el señor Michel, exfutbolista italiano. Hoy lo traje aquí para hablar de fútbol. Voy a hacerle unas preguntas sobre fútbol y nada, espero que disfruten este podcast el día de hoy. Don Michel, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buen día a todos. Muy bien, muy bien. Okay. Feliz de compartir de nuevo este espacio juntos. Bueno, el señor Michel es una persona que conoce mucho fútbol en distintos países del mundo y eso me llamó mucho la curiosidad. Entonces me lo traje para acá para consultarle de pronto sobre el fútbol en distintos países, cómo se vive y cómo es el fútbol en cada país. Entonces, don Michel, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál es la diferencia entre jugar en Europa y jugar en Sudamérica? Bueno, hay a nivel de pasión, el fútbol latinoamericano es más caliente, ¿no? A nivel táctico y técnico y físico, el fútbol europeo es más exigente en el nivel en el cual uno juega. Cuando yo tuve suerte de ser pro y semi-pro, el nivel era muy alto, además hablamos de 25, 30 años atrás, que la liga italiana era top, y entonces tercera, cuarta, quinta división eran dificilísimas, pero características se han conservado en el tiempo, decimos. Aquí el fútbol se vive con mayor pasión, allá con mayor presión. Ok. ¿Qué cree usted que debería copiar Europa de Sudamérica y viceversa? Bueno, el fútbol aquí, sobre todo en temas de selecciones, calienta mucho la gente, ¿no? Cuando juega selección Colombia, se paraliza el país. Cuando juega selección Italia, la hermosa camiseta, la azzurra que tú tienes puesta, a menos que no sean partidos de altísimo perfil, te estoy hablando que no lo jugamos hace 20 años, pero de octavo de final por adelante de mundial, prácticamente la gente no presta mucha atención. Entonces, como que tenemos el paladar fino por todo lo éxito del pasado. Exacto. Entonces, en Europa deberían tener un poquito más de wow, de calorcito, sobre todo por su selección. Mientras que lo latinoamericano, pero en particular mis casi compatriotas colombianos, deberían traer inspiración de la mayor organización y disciplina que hay, tanto a nivel de organización de eventos que a nivel de equipo. Aquí se abre un paréntesis muy largo, decimos muy profundo. El sentido de disciplina, orden, es muy intrínseco en toda la organización europea. Aquí, empezando que los partidos empiezan nunca puntuales, si tú observas lo de la Liga Colombiana, 5 minutos de atraso, 7 de atraso. Y ahora sí siga. Sí, decía, imagínate que nada más los partidos de la liga hacen 5 o 10 minutos de atraso, se interrumpen por pelea de los fanáticos mismos. Este fin de semana, lo hincha de Nacional, entre ellos hicieron suspender el partido que los de Jaguares de buena gente quisieron seguir porque hubieran podido aprovecharse y ganar el partido por la suspensión esta. Entonces, todo ese folclorismo afecta la seriedad del evento, porque obviamente no es serio que tú empieces un partido tarde, no lo termine en tu 90, 100 minutos, lo hinchas que pelean entre esta cosa, no se puede ver, decimos, ¿no? Bien. Una pregunta, en Italia se ve eso que se vio aquí en Córdoba, o sea, cuando de pelea de barras y eso. Hace 30 y tanto años que no se ve más eso. Cuando yo era chiquitico, todavía sí. Recuerda que en Europa había mucha violencia en los estadios, en particular en Inglaterra. Después del gobierno Margaret Thatcher, decimos que hubo la muerte de las 39 personas en el estadio Heysel por la final entre Juventus y Liverpool, que la Juventus deportivamente robará con un penal, que no es penal nunca, 10 metros afuera del área. Busquen en YouTube seguimiento una falta sobre el delantero Boniek que después Platini transforma, Michel Platini, ¿no? Y allá hubo 39 muertos, el árbitro tenía apuro que el partido no se fuera a tiempo extra. Pero porque entre ellos mismos se mataron. Se mataron los hinchas los hooligans, se llamaban, los hinchas del Liverpool con los hinchas de la Juventus, que
pobrecito, en este caso quedaron víctimas porque todos los muertos fueron de acá. Y después de esta carneficina, aparte que los equipos ingleses quedaron suspendidos, creo 10 que después redujeron a 5 años, no recuerdo bien, de toda competición y todo el equipo, implementaron unas sanciones durísimas que prácticamente provocan que adentro del estadio hay un control. Pero un momento, aquí en Latinoamérica funciona súper bien en caso de Copa Internacionales. Los desórdenes están siempre afuera de la cancha. Cuando Junior vino a jugar aquí contra Palmeiras en Libertadores, adentro una atmósfera genial, obviamente con la burlita de lo hincha, etcétera. Yo también estaba en tribuna, estaba entre otras cosas con los ultras de Barranquilla, del Junior, ¿no? Muy, muy caliente adentro, pero muy divertido, muy chistoso adentro. Afuera pasó el desastre que hasta murió un cartagenero, ¿no? Pero, sí, un hincha, sí, pero cartagenero y eso con además incidente por todos los lados, ¿no? ¿Cuál cree usted que es la ciudad? ¿Cuál cree usted que es la ciudad con la barra más caliente de Colombia? Usted que ha ido a los estadios aquí. Bueno, donde uno tiene no es la más caliente, pero donde uno, yo he ido prácticamente a todos los estadios de Colombia, a casi todo, hasta la ciudad no principales futbolísticamente, o sea, Montería, Bucaramanga, que futbolísticamente no son eje del fútbol en Colombia. El estadio donde uno siente que puede ocurrir continuamente algo es Santa Marta. Los samarios son muy buena gente, pero marica, cada 10 partidos hay 9 incidentes, pelea continuamente. Eso es el donde menos seguro es, creo que hay hasta una estadística que lo dice. El donde como extranjero, que además yo tengo propio pintica de extranjero, por ende decimos, entre comillas, llama un poquito la atención por el acentico también, que hablo evidentemente un buen español, pero se me escucha inmediatamente que no soy de aquí. El donde la sensación de inseguridad, en mi opinión, el Campín, porque a la afuera del Campín uno siente presión, Bogotá, uno siente presioncita. Dicen que la más caliente es más complicada, la del Nacional de Rojo, decimos la del Medellín, porque ahora suspendió y se eliminará hasta su equipo de la Libertadores. Sí. Que el Medellín hubiera jugado este partido con el Flamengo, pasaba turno, ¿no? Bien, pero hubo un partido menos y de toda manera clasificó contra Vasco de Gama, que perdió el otro día en Suramericana. La del Nacional, vea que nada más este domingo hubo esto desmadre en Montería. Pero decimos, cuando tú vas al estadio a Medellín, un poco por la ubicación, por el verde, un poco porque alrededor controlan mucho, uno no siente mucha presión. La siente un poquito más, en mi opinión, en Bogotá y en Santa Marta, porque las veces que he ido siempre hubo, no sé si fui yo que salí, cada vez que iba, pues suspendieron el partido, desastre contra desastre. ¿Y cuál es la ciudad con mejor atmósfera en Colombia para ver fútbol? O sea, la más divertida, sí, sin alma de cerca, donde uno se divierte como hincha. O sea, a mí me gusta muchísimo, pero no, yo soy hincha de la Roma, así lo podemos confesar, de un equipo italiano. Allá sí fanático a la muerte. Pero aquí en Colombia simpatizo por 4 o 5 equipos. ¿Cuáles son? Bueno, cuando están jugando internacionalmente me gustan todos. Yo apoyo cualquier equipo colombiano que juegue por afuera. Aquí en la liga, ¿cuáles apoyas? A tu papá. Pero también nacional, o sea, porque tengo amigos aquí, amigos allá. Pero cuando voy a ver el Junior es muy divertido, el hincha del Junior sacan unos chistes que son demasiado bacanos. O sea, son su número uno. En Barranquilla. Ve, además cuando se llena el estadio, el Metropolitano es calientico, ¿eh? Ahorita por la final era divino. Bueno, don Michel, usted que fue futbolista, ¿cuál cree que es el sacrificio más fuerte que hace un futbolista? Mira, dicen que es mantener disciplina. O sea, que prácticamente, obviamente, si tú juegas el domingo, el sábado por la noche, no deberías ir a la disco, tomar, etcétera. Deberías cuidar tu dieta, deberías ir a práctica. Ahora, habría que dividir entre niveles. Si tú eres un profesional, el fútbol es tu trabajo. Entonces, hablar de sacrificio es una palabra no pertinente. Porque cualquier trabajador, el que gana el mínimo, el CEO de la más grande empresa, de Elon Musk,
a la señora, a la prima mía que hace pan aquí en la esquina, todos cumplen con la misma disciplina y el mismo sacrificio. El panadero necesita trabajar sus 8, 10, 12 horas diario, el CEO de una empresa sus 8, 10, 12 horas diario, y todos los niveles intermedios pasan por el mismo. Entonces, si tú eres futbolista, es justo en este contexto que tú también cumplas respetando las skills que se requieren por tu trabajo. Y si tú eres futbolista, no puedes ser un gordo tomador, lo puede ser si hace otro, ¿cómo se dice? Otra actividad en la vida. O sea, que no se dedique 100% al fútbol. Pero si tú eres futbolista y te pagan, y bien pagado, para ser futbolista, debe cuidar tu skill. Nota, si tú eres artista, cantante, supongo que tú no puedes gritar como un loco, claro, las 10, 15 horas antes del concierto. Supongo que Shakira, no sé, pero supongo Bocelli, sé por cierto, porque he leído su biografía, que él cuida muchísimo su voz, porque es la herramienta a través de la cual trabaja. El futbolista trabaja con buena resistencia física, buen pique, buena explosividad, por ende, no panza, no alcohol, no droga, porque entre otras cosas está prohibida por un tema de antidopaje, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú me hablas de sacrificio, mantenerse. Eso no es sacrificio, eso es la obligación, así como cuando yo estoy cumpliendo mi horario laboral, debo estar pendiente a mis reuniones y no puedo mirar los partidos o estar con una nena. Ahora, si tú me dices cuál es el mayor sacrificio cuando tú bajas de nivel y te vuelves semi-pro o amateur con constancia, y yo atravesé por enamorado del fútbol esta fase, o sea, a un cierto momento el sueldito del fútbol no alcanzaba. O sea, además me creció la actividad de ingeniero, que es donde me desarrollo por el otro lado, y jugaba fútbol por pasión. Entonces, cuando juega por pasión, siente mucho menos el sacrificio. Pero si tú quieres aportar a tu equipo y ser dignitoso en la cancha, dieta y no salir muy tarde. Porque la ABC de un buen deportista es dormir 6, 7, 8 horas bien dormida, tomar lo menos posible, decimos, serían 0, pero digo, lo menos posible, y por cierto, lejos de los partidos, ok, y comer suficientemente para no engordar mucho y no perjudicar tu resultado deportivo, porque a pesar de que tú eres amateur, si no corre, tampoco rinde como amateur. Don Michel, ¿cuál es el país más futbolero que usted ha ido? Ahora, querido compatriota, no sé, o casi compatriota, no se enojen, pero Colombia no es un país futbolero. Diga Colombia no es. A la gente primero, a los países que usted ha ido. Hay categoría en todo. País futbolero es un país que vive, respira y traga fútbol 24/7. A dividirlo hay los países verdaderamente futboleros que mueren por el fútbol. Por cierto, está Brasil, Argentina, Uruguay. Espérese. Vamos a empezar de los de abajo. ¿Cuáles son los normales? O sea, que son. Tenemos normales. Lo que no le interesa mucho, lo que más o menos le gusta, y lo que son futboleros. ¿Cuáles son los que no interesan mucho? Lo que nos interesa mucho, por ejemplo, todos los países del sur de Asia o de Oceania, no sé, India. ¿Usted ha ido a alguno de esos países? Sí, sí. Yo he viajado mucho por trabajo, he viajado no digo en todos los países del mundo, pero 100, no sé, muchísimo. A ver fútbol ahí en alguno de esos países. Sí, porque era más joven, hasta se encontraba peladitos que jugaban, trataba por la noche después del trabajo de su mano. No tienen ni idea. Entonces, los países normalmente los países de Asia, porque a ellos les gustan otro deporte, el cricket, otras cosas. Y los países de Oceania, porque ellos son rugbistas. El fútbol de nosotros es rugby, le dicen, ¿no? De ellos, el fútbol americano, pero es rugby realmente. Esos son los deportes de ellos. Otro país que no es futbolista, pero tampoco está tan bajito, es Estados Unidos, donde el mundial, por ejemplo, yo no fui esta vez, a otro he ido, se vivió, pero no con la pasión como en México, para hacer un ejemplo, entre dos países confinantes que hospedaron el mismo evento. Bien. Después están los países medianos, donde sí gusta, pero no 24/7. Entre los países medianos están, por ejemplo, la mayoría de los países latinoamericanos, medianos. En los países de África, Marruecos, Egipto,
Esos son países que tienen una tradición futbolística. Tú imagínate, el estadio del principal de Egipto tiene 100 y tanto mil personas, tienen equipo recontra, es uno de los primeros, el equipo el más fuerte de Egipto, si no recuerdo mal, es uno de los primeros 10 por número de hincha de fanático al mundo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia te la hago con un ejemplo entre un país normal y un país realmente futbolista. Si yo aquí entrevisto a la señora de la panadería del frente o la señora que hace los jugos aquí en la esquina, te aseguro que ellas no conocen los jugadores del Junior. De vaina pueden conocer Teo porque es medio simpático y tiene su edad. O sea, por la señora, ¿no? Pero no te saben nombrar un jugador o un técnico afuera de uno o dos que son icónicos sin saberlo asociar al equipo. No saben si Falcao juega o no juega, no saben si Ames juega o no juega, si juega acá, juega en México, está en su casa. No tienen idea. Tú vas donde mi señora mamá, que es una persona ya anciana, de una cierta edad, ya estoy viejo yo, imagínate ella, la cual no es futbolera, ella vive de lo que escucha decir mi hermano o mi papá, que es futbolero en serio, o mi persona cuando llamo. Tú le dices a mi mamá, que es una señora, de nombrarte 3 jugadores de cualquier equipo, del Empoli, del Verona, no del Milan y del Inter, que obvio, de los equipos de menor cuantía. Mi mamá, facilito que se le pegó por el noticiero, porque escucho, conocerá 10 por equipo, pero ¿por qué? No porque ella lea o mire partido de fútbol seguido, pero porque el entorno de ella habla totalmente todo el día de fútbol. Entonces, el entorno hace que mi señora madre había aprendido unos nombres porque de tanto escucharlos se le pegaron, ¿ok? Pero en ese caso solo sería su madre o la mayoría de las señoras en Italia son... Cualquiera persona que vive en Italia se conoce un montón de futbolistas, sabe exactamente que l'Europa League juega el jueves, la Fiorentina jugará Conference League, este año no, gracias a Dios, etcétera, que la Juventus roba, eso lo saben todos. Ahora, ¿cuáles son los países verdaderamente futbolistas? Esto que te hice un ejemplo, un termómetro de cómo, por ejemplo, identificar si el entorno tuyo es muy monotemático con el fútbol, ¿no? Los países que, en mi opinión, de lo que viajé, visité un montón de veces, son obviamente Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no? Italia, Alemania, Inglaterra y España. Esos son los países donde la gente se muere por el fútbol. Y te doy otra. Más allá de un tema de riqueza, pobreza, que no tiene nada que ver, de PIB, de política de derecha, de izquierda, no tiene nada que ver. En Colombia hay 50 millones de habitantes mal contado, ¿no? De pronto hasta más. Y hay primera, segunda división, stop. La tercera no logra subsistir, la crean, la deshacen, la crean, la deshacen. Más allá que nos guste o no nos guste la Federación Colombiana, que son corruptos, son sanos, ese es el punto. Hay 2, máximo 3. Okay. En Italia hay organizada, si no recuerdo mal, 13 incluyendo la amateur o 14 incluyendo la amateur, ok, de la A, B, C, D, uno va bajando. Con ascenso y descenso, o sea, tú subes de la séptima, va a la sexta, lo mismo en Argentina. En Alemania, en Inglaterra hay más, obviamente porque ellos son más, en Italia somos 58, 60 millones, como Colombia prácticamente, en Alemania, en Inglaterra deben ser más de 80, ellos son como 80, 90 millones. Estoy yendo más o menos de habitantes, obviamente tiene más gente, más equipo, más categoría. En forma piramidal, entonces tú tienes primera y segunda con 18, 20 equipos por liga, no por tournament, por campeonato. En tercera hay grupo A, zona B, zona C. Y de allá se multiplica por 3. En cuarta hay A, B, C, D, hasta el grupo 9. En quinta está el grupo 27, porque de cada liga una sube y 3 bajan. Una sube y 3 bajan. Entonces, y eso hasta el final. Es mucho más fútbol. Tú entiendes que bulto de personas juega fútbol allá. Y tú entiendes que si tú juegas en tercera, cuarta división, tú eres en los primeros 1000 de un país donde todos juegan. ¿Ok? Mientras aquí, si tú eres... persona en Italia puede vivir del fútbol si juega en la tercera división? No, si juega hasta en la sexta. ¿Sí? Tranquilamente. Te pagan... Exactamente. ¿Cuánto? Decimos la sexta si A, B, C, D, eccellenza promozione. En promozione te pueden pagar facilito 1.700, 1.800 euros,
considera que un ingeniero ¿cómo se dice? De primer trabajo de ingeniero, okay. Eso lo sé por cierto, yo soy ingeniero, tengo amigos que tienen hijos ingenieros, te pagan 1.300, 1.400. O sea, tú ganas un 40% más jugando en sexta de un ingeniero neo empleado, sí. En sexta. En tercera, multiplica por 4 o 5. Sí, sí. Sí, los sueldos son altos en el fútbol. Ok. Ya. ¿Qué cree usted? No, bueno. Don Michel, ¿cómo nació su amor por el fútbol? No, pero eso nació. O sea, yo nací con el amor por la Roma y por el fútbol. O sea, yo no recuerdo. O sea, por su país, así usted. O sea, yo no recuerdo. Yo sé que mi mamá me dice que a 4 años yo tenía mi. ¿Cómo se dice? Donde uno guarda el lapicerito, el coso que uno va a la escuela, a la baby school, al kinder, ¿no? Sí. Antes de primaria, hay un añito en Italia, yo tenía 4 años, la primaria en Italia empieza a los 5, empezaba, ahora no sé, cambiaron. A los 4 años yo tenía mi micro bolsito, que al puesto que tener los muñequitos tenía la lobita de la Roma. Cuidado, que mis amigos tenían lo de la Juve, lo del Inter, cioè no era que era yo anormal. Cada uno estaba identificado con su equipito y yo recuerdo, según lo que dice mi mamá, que yo nací, entre comillas, de la Roma porque yo siempre quise el de la Roma desde pequeñito, ¿ok? Y de allá por adelante siempre jugué fútbol, o sea, nunca tuve caída. Don Michel, ¿cuál es la diferencia de jugar en Italia con jugar en Colombia? Sí, eso más o menos lo mencioné al principio. En Italia, luego, bueno, Italia es una anécdota. En 15 años que yo jugué en buen nivel, 16, hasta 17, que jugué un nivel no altísimo, pero bueno. Yo era delantero, yo no recuerdo, era otro fútbol, yo dejé a los 30 de jugar alto y pasé. ¿Usted acá jugaba fútbol 11 también? Solo 11, prevalentemente 11. Aquí. Sí, ¿Pero aquí también. ¿Jugaba como aficionado? No, aquí aficionado. Me hice muchísimo torneo en Cartagena. Los viejitos de mi edad me deben conocer. Poco de torneo. ¿Allá en mayor o acá? ¿O la diferencia es muy grande? Cuando yo llegué la diferencia era grande. Porque yo llegué. O sea, allá jugaban más. Sí, muchísimo más. Porque yo llegué completamente sin rodillas ya. Ok, en el sentido que le agregué 20 años acá o 17 años acá más de partido, pero. ¿Cuál es la diferencia entre un jugador? O sea, entre el futbolista italiano y el colombiano. Aquí voy. Yo cuando llego, la primera diferencia que siento a favor mío en este caso era que yo estaba acostumbrado a correr muchísimo más. Jugando adelante, para mí era normal hacer pressing y volver siempre hasta mitad de la cancha. O sea, no necesitaba que nadie me lo dijera, porque es inconcebible. Te comentaba, en mi 16, 17 años de buen nivel, yo no recuerdo un entrenamiento de fase ofensiva. Yo recuerdo miles de ejercicios para marcar tu hombre, miles que no lo aprendí ni bien, porque yo defensivamente era bastante mediocre, pero recuerdo de haber pasado toda la vida entrenando la fase defensiva, que es típico de Italia, ¿no? Jugamos un poquito atrás, típico del fútbol italiano hasta unos añitos atrás. Típico del fútbol italiano cuando ganábamos, entre otras cosas. Porque desde cuando perdimos nuestro ADN y nos pusimos a buscar nosotros también el tiki-taka español, ni siquiera clasificamos al mundial. Pero dicho eso, es obvio porque si a todo de pequeñito nos enseñaron a defender y después cuando te vuelves mayor te dicen que debes atacar, a ti te faltan las skills para atacar. Bueno. ¿Usted cree que Italia debe continuar con su ADN de defensa? O tú cambias completamente y al peladito ya le enseña cosas distintas, pero si el peladito aprendió hasta los 15, 16 a defender, no es que a los 17 se vuelve amante del dribbling. Ok, o sea, uno sabe más o menos lo que le enseña, sobre todo si te lavan la cabecita cuando eres pequeñito, los conceptos que te meten son los que te guían después en tu desarrollo, más o menos funciona así. Claro que uno puede adaptarse, cambiar, pero o sea, el fútbol italiano hoy día, o sea, hoy el fútbol italiano está inculcando a los niños qué modo de juego, o sea, cómo está haciendo su nuevo ADN. Eso es el problema, que lo dijo Maldini, que duró 20 días, director de selección, y después se fue, se aburrió, 20 días duró, imagínate, una persona tan seria.
Pasa que nosotros en Italia tenemos ahora un problema con toda la parte del sector juvenil, no la cantera. Sustancialmente a los pelados, a los muchachos, les está dando un enseñamiento, entre comillas, híbrido. Ni desarrollamos la skill típica del fútbol español, por ejemplo, el tiki-taka, la presión alta, etcétera, ni siquiera las que caracterizaron nuestro ADN. Estamos en un punto intermedio y los resultados son muy mediocres, porque si tú ves la calidad individual de los futbolistas italianos que se fueron a jugar los desempates, la calificación del Mundial, que son los 20, 25, eso lo subrayé la otra vez también. Una cosa sobre todo sobre la cual todos estamos de acuerdo es que los que jugaron los desempates con Italia, todo el camino eliminatorio, son los mejores que tenemos. O sea, no es que el técnico se equivocó, debía llamar fulano, pero esos son los mejores. Y si tú ves, son pobres del punto de vista técnico, de la fantasía. O sea, hicieron literalmente lo que se ¿Qué cree pudo. usted que le falta a Italia? Primero nos faltan 3 o 4 figuras. 3 o 4 figuras. Italia históricamente lleva 50 años, más, que siempre tuvo uno de los mejores números 10 del mundo y siempre más que uno al tiempo. ¿Ok? A pesar que somos un equipo muy defensivo, primero teníamos siempre de los primeros 10 al mundo, 6 o 7. O sea, ¿cree que el problema está en la defensa, en el medio? No, está hablando de la calidad individual. Mira, tú cojas los últimos 60 años, no los últimos 10, elimina los últimos 10 que desaparecimos. Quédate de 10 años atrás, sigue atrás por otros 50 más. Coja los primeros 10 defensores del mundo, mínimo hay 5 italianos por cada año que tú coges. Coja los mejores 10 arqueros del mundo y mínimo 3 o 4 italianos todos los años. Y coja el mejor 10 del mundo, siempre teníamos un par. El mejor 9, siempre un par. Y te puedo hacer un listado infinito de Paolo Rossi, Balón de Oro, a Bobo Vieri. Tú piensas que cuando vamos a hacer el Mundial 2002, que entre comillas sufrimos un arbitraje del ecuatoriano Moreno que nos sacó a punta de errores, ¿ok? Quedaron eliminados con Corea, pero supuestamente estaba comprando los árbitros, no sé si será verdad eso. No se sabe, pero o sea, un partido que decir que también eliminaron a España, ¿no? Sí, pero España pateó como 15 veces al arco, nosotros pateamos como 50 veces al arco, no anularon, me parece, 3 goles, no pitaron 2 penales, o sea, una cosa, expulsaron Totti que subió falta 2 veces amonestaron a él, o sea, a ver, esta selección nosotros teníamos contemporáneamente Zola, que no se llamó, Baggio, que no se llamó, Pirlo, que no se llamó, Totti, Del Piero, Mancini, Vieri, Montella, que no se llamó, Inzaghi. All'epoca, si tú agregas Ronaldinho, Rivaldo, Zidane, Henry, el fenómeno Ronaldinho. Sí, creo que lo mencioné. Con Owen, que ya pero de pronto no era proprio de la misma categoría de lo que nombramos, de la mayoría. Kaká era muy joven. O sea, si tú Rivaldo, sí, pero te nombré 10, 12 italianos de los primeros 20 del mundo. Después a ti te gusta más el fenómeno, a mí también. Ronaldinho te parece más que Totti, al otro Del Piero le parece más que Zidane, cada uno tiene su opinión. Pero te llevé aquí un convito de 10, 12 jugadores. En defensa teníamos contemporáneamente, justo para que tú sepas, Maldini, Nesta, Cannavaro, Buffon, Toldo, que había ganado el premio de mejor arquero de la Copa Europa 2 años antes, porque Buffon estaba lesionado, jugó Toldo. O sea, teníamos el número 1 y el número 2 al mundo. El número 1 y el número 2 al mundo. Alba, de pronto.